Bueno, muy bien, y como todos los viernes tenemos nuestras secciones con Romy, que es nuestra educadora y especialista, para tirarnos consejos, para tirarnos tips, para contarnos algunas situaciones, para también calmarnos con respecto a alguna que otra variante en esto que es la vida sexual de cada uno de nosotros. Y para eso tenemos a nuestra especialista, que, bueno, desde secciones, su podcast y además desde los viernes aquí en Cualquiera, bueno, nos ayuda un poco para sobrellevar la vida y hacerla mucho más placentera. Buenas noches, Romy, ¿cómo te va? Buenas noches. Che, qué linda chaqueta, ¿eh? Ah, ¿viste? Me encantó, muy bien. Es muy autogestionada. Sí, me encantó ahí de un toque vintage y ahí como que le metiste una, ¿cómo se dice? Cuando le enchulás, upcycling. Ahí está, Upcycling. sí, exacto. Ahí va, bien. Bueno, ¿cómo va todo? Bien, muy bien. ¿Qué tal la noche? ¿Sos team invierno o team verano? Soy team no extremos. O me gustan los intermedios, primavera, otoño. Ahí va, las cosas que cada vez menos abundan, ¿viste? Lo tenemos que disfrutar así porque cada vez son más cortos o directamente es un continuum de calor. Bueno, ya frío tampoco hace, así que bueno. No, hace una noche hermosa. Bien, este es el momento vieja en el cual abrimos el momento vieja para el cual, ¿viste? Hablamos del tiempo para meternos ya de lleno en nuestra columna de sexo. Bueno, ¿qué trajimos para hoy, Romy, querida? Bueno, hoy trajimos mitos sobre el sexo. Ah, bien, ahí va, me encantó, mitos. Sí, bien, que qué hay lindo. un montón. Hay un montón, claro, ahí va. Bueno, traje algunos marcados para bien. que hablemos de eso, bien. pero principalmente entrar en qué es un mito sexual, porque en realidad los mitos son como relatos que se han ido sosteniendo en el tiempo y se han ido repitiendo de generación tras generación y han sido marcados como verdades. Entonces en la sexualidad pasa que la mayoría de las cosas que pasan en el sexo son basadas en mitos. Ahí va. Eso te iba a preguntar, al estar basadas como en cosas que van repitiéndose a lo largo del tiempo, que van perdiendo la veracidad y que después son tomadas como verdades y como consejos, viste, wow, mirá, vos tenés... ¿cuánto conspira para el mal sexo o la mala ejercitación de nuestra sexualidad? Bien. Sí, un montón, porque ya como que venimos configurados con esa idea, entonces después cuando vamos a hacer algo tenemos ya como ese prejuicio marcado de cómo debe ser. La implementación de la ESI ha logrado que de una u otra manera se barra ese tipo de mitos y se va... No tanto. No. Más o menos, lo que pasa es que como que no le dan mucha bola a la ESI. O sea, la ESI básicamente se educa en las escuelas y en las escuelas no se le da mucho. Bien. Bueno, y para eso te tenemos a vos, para que contemos estos mitos y también los barramos de un plumazo. Ahí va. Sí, bueno, el primero que anoté es, si estás en pareja, no necesitas masturbarte. No. Pero es un mito, ¿eh? Es un mito, no. Sí. No. Perdón, no me hagas eso. No me hagas eso. No. Bueno, pero pasa, hay muchos problemas de pareja, qué sé yo, he tenido consultas y lo veo así en la diaria, de que... ¿Y por qué se cree eso? ¿Cuál sería la razón por la cual...? Porque supuestamente vos te masturbas porque necesitas sexo. Y no sé, lo haces de soltero o lo haces porque como una necesidad o como una descarga. Y después cuando estás en pareja, la sexualidad tiene que pasar constantemente por tu pareja. Por tu pareja. Es como una suerte como de infidelidad. Si te masturbas es porque estás pensando en otra, no en mí. Exactamente. O en otro y no en mí. O no te satisfago. O no te gusta lo que hacemos, entonces necesitas eso. O ¿por qué no lo necesitas? Son como preguntas comunes. Sí. Bien. ¿Y qué sería entonces? ¿Cómo que es simplemente masturbarse? Es maravilloso. Claro. Es descubrir uno qué le gusta, o sea, es la forma en la que uno sabe qué le gusta, más allá del contacto con el otro. Y está buenísimo y es parte de la sexualidad. La sexualidad con uno mismo también es parte de ese vínculo sexual que vos tenés con el otro. Entonces, si vos no te permitís explorarte, si solamente la sexualidad le pertenece al otro, a tu pareja, es como que se está apropiando del deseo de alguna manera. Y tu deseo, lo que vos querés, queda como para el otro nomás. Bien. Claro, entonces es una práctica por demás saludable y por supuesto recomendable de seguir. Necesaria. La autoexploración, la autosugestión, la autosatisfacción, palmas para arriba. Sí, totalmente, aparte de hacer lo que uno tiene ganas sin tener que estar rindiendo cuentas todo el tiempo. Exacto. Bien, vamos con la segunda. Nuestros orgasmos son responsabilidad de nuestra compañera o compañero sexual. Te hice acabar, una frase re. Claro. Te haré llover. Te voy a hacer acabar 10 veces. Bueno. Ajá. Claro, no. O sea, es como que no, el orgasmo es de uno.
Bien. Tiene que ver con el placer de uno y cómo uno lo está llevando y cómo uno se está sintiendo y le pertenece a uno. Bien. El otro obviamente colabora y hace un montón de cosas Claro. que ayudan a que llegara a eso, pero es uno. O sea, de hecho, si vos tenés la cabeza en otro lado, por más que el otro haga malabares, no llegás nunca. Ujú. Entonces, podríamos decir que es como un instrumento, pero no en definitiva el master plan. Claro, primero aclarar esto de que es re importante también de que el orgasmo no debe ser la meta de la sexualidad, o sea, que, no sé, en un encuentro sexual no necesariamente tiene que terminar en orgasmo, y igual está bueno, y igual pasan un montón de cosas, y que todo lo que sucede en el medio está buenísimo y es lo que vale. Ujú. Pero bueno, tenemos como esta cuestión de esperar acá, de hecho, por eso se le dice acabar, como Claro. y aparte está totalmente ligado al orgasmo del hombre, ¿no? A la eyaculación, porque se acaba cuando el hombre eyacula. Claro, y no es Viene así. de ahí, en realidad, Claro, sí. bueno. Entonces está errada, digamos, la concepción. Claro, ¿no? Sí, Bien. Falocentrista. totalmente falocentrista. Bien. Bueno, y tenemos entonces, bueno, hay que también cambiar la óptica. Claro, exactamente, como empezar a tratar de tener relaciones sexuales que sean más significativas durante el proceso y no estar esperando siempre acabar, porque es como que a veces no pasa y es frustrante y no tiene sentido. Claro, y no debería estar el punto ahí, sino que sinceramente, Exactamente. bueno, en el disfrute y en el goce, sin tener que tener esa meta. por así Exactamente, decirlo, que no sea una meta. Exacto, bien. ¿Y tenemos otra más? Sí, el sexo significa penetración. O sea, sin penetración no hay sexo. Bien, Ese es uno muy, muy, muy común. sí, ahí vamos. De hecho hay situaciones donde se está con alguien y hay caricias y hay un montón de cosas, sexo oral inclusive, pero si no hubo penetración, después el relato es como, uy, no cogimos. Claro, bien. No pasó nada, o no, al final no, porque... Y todo eso que pasó, ¿qué es? Claro. Entonces, Como que, claro, se pierde uno ahí, como es re importante eso que pasa es sexo, ujú, aunque no haya penetración. claro. Tampoco también debería ser una meta, poner. No, Tiene no. que ver con el pasarla bien y con el disfrute. Claro, está el falocentrismo y esto es el coitocentrismo. Ahí está, el coitocentrismo, exacto. Entonces como que está como que visto que si no hacemos eso, si no hartamos, no es. Claro, sí, Bien. exactamente. Lo mismo pasa cuando no sucede una erección y se frustra el acto sexual, como que queda en nada y no se buscan otras alternativas o otras formas de disfrutar que Claro, no incluyan hechos. Que no quede ahí y decir, no, bueno, Claro. para, No se le esto paró, se resuelve. chau. Claro, esto se resuelve, digamos. Acá se resuelve sí o sí. Sí, pagamos al pedo el telo No. y nada que ver. O sea, Claro, porque puede llegar a pasar. No, Sí, en realidad totalmente pasa, no es que pasa, constantemente, definitivamente. cada vez más. Y eso tendría, bueno, entonces tiene que estar uno resolutivo para decir, che, bueno, acá no vinimos al pedo, vamos a... Claro, y no es eso lo único importante, hay un montón de otras cosas que están buenísimas y que no incluyen eso. Bien, entonces ahí tenemos una para también, todas son como tips como para mejorar, ¿no? Y que no sean como Claro. que no sean como points o trabas. Y que no sean como verdades absolutas, de que Exacto. no es una sola manera de hacerlo. Bien, perfecto. ¿Y tenemos otro más? Bueno, eso que sí. Este igual está muy ligado al que hablábamos recién, que si no tengo un orgasmo, el sexo fue malo, no estuvo bueno. ¿Y qué onda? No, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Bien. Hay muchísimos factores que influyen en el orgasmo, inclusive no solamente emocionales, sino médicos, biológicos, que tienen que ver con medicamentos que uno toma, un montón de cosas que por ahí generan anorgasmia y no tiene nada que ver con lo bueno que estuvo eso que hiciste. Pero Claro. bueno, cuando vos pones la meta ahí y estás pensando, tengo que acabar, ya pierde la magia todo lo otro, porque estás totalmente concentrado en ese resultado que si no llega, terminas frustrado, es como que, uy, qué mal, la pasamos horrible y nada que ver, estuvo re bueno. Claro, entonces tiene que sacarse uno, en realidad, tiene que sacarse uno las metas, digamos, Exacto. no pensar a dónde tiene que llegar, sino que disfrutar de todo lo que está ocurriendo. Ujú. Bien, me encanta. Sí, y el último y es el último. el más grande de todos los mitos, el tamaño importa. Eso te iba a decir. Cuando dijiste los mitos iba a ir por el primero, ahí va. Sí, el tamaño importa. Sí. Bueno, ¿y qué onda? Primero, hablando de relaciones heteronormadas, ¿no? Entre hombre y mujer, coito, vagina, pene, no tiene nada que ver. O sea, es muy corto la distancia de la penetración donde realmente se siente el disfrute. Todo lo demás no tiene sensibilidad.
Entonces, uno que fantasea por culpa del porno, claro, ¿no? Con estas cuestiones. Que ya le hemos hablado en otros encuentros de que sí, de pronto por ahí el porno por más que como ser un ayudín, una herramienta, medio que por ahí te come la cabeza, ¿no? Es malísimo. Con respecto a la ESI, bueno, esas cosas sí están buenas y para eso es re necesario la ESI porque la mayoría de los pibes aprenden con el porno. Como nadie les explica nada, es como que, bueno, terminan diciendo, bueno, es así. Claro, y que no solamente eso no ocurre en la vida real, sino que además se pierde un montón de cosas que tienen que ver con la sensibilidad, con el cariño, ¿viste? Porque se trata medio de una manera irrespetuosa. Como un objeto, ¿viste? Y se pierden un montón de cosas que tienen que ver con el buen sexo y con el amor también, ¿no? Totalmente. Aunque son dos cosas separadas, pero cuando se juntan es maravilloso. Son dos cosas separadas, pero cuando se juntan es maravilloso. Totalmente, está buenísimo, sí. Bueno, y eso, y es la cuestión del tamaño genera muchísima ansiedad con el tema del rendimiento y a los varones les genera muchísimo malestar, porque bueno, esa cuestión de estar midiéndolo, de que son chicos, se miden, se comparan, después ven esas películas donde los tipos tienen de tamaños exorbitantes, entonces después se ven el suyo y dicen, yo no sirvo, eso está mal, y pierden muchísimo disfrute y generan muchísima frustración, y eso también tiene que ver después con un montón de cuestiones sexuales que tienen que ver con la anorexia, etcétera, con no tener disfrute, y inclusive para la mujer también, porque estás pensando, ay no, que la tiene tan chiquita no me va a gustar y qué sé yo, y ya te programas de una manera que te olvidas de disfrutar porque tenés metido ese mito ahí. Y en este caso, saliendo un poco del falocentrismo, es como ida y vuelta, ¿no? Es como de los dos lados, ¿no? Entre las chicas, sí, la tiene chiquita. Sí, un montón de prejuicios. Un montón de prejuicios, y por el otro lado los pibes también decían, mira cómo se la comparan con la de Rocco y no va. Claro, tal cual, y vos después de la Rocco decís, ay no, ¡qué miedo! Con que está flaco, con Cofla, y así, no pasa nada. Sí. Bueno, entonces, ¿y cómo uno debe hacer cuando de pronto quiere salir? ¿Debe buscar ayuda profesional? ¿Debe tratar de investigar? Vos siempre haces hincapié en como que se debe charlar mucho en la pareja también. Sí, pero con respecto a las dudas que uno tiene, está buenísimo pedir ayuda si uno dice, no, esto la verdad me genera mucho malestar. Bueno, para eso existen los sexólogos y todo, decir, bueno, yo con esta situación no puedo lidiar, me cuesta malestar, me genera mucho mal, entonces sí está re buenísimo pedir ayuda, pero también está bueno informarse desde otros lugares, como salir del mainstream. Ahí va, bien. Buscar como otro tipo de información que sea más amorosa, que tenga más que ver, esto que de verdad es muy importante con el feminismo, que valora otras cosas y que el sexo lo ve desde otro lugar mucho más piola que el mainstream de la sexualidad. Claro, entonces bueno, buscar data, tratar de informarse y para todo lo que te genere malestar recurrir a la ayuda profesional. Esos son los consejos desde secciones, desde acá desde el programa y también de la Romy, que tan generosamente viene los viernes y bueno, y también nos ayuda a despejar estas dudas que corresponden con el buen vivir, claro, ¿no? Y con mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Y ser también un poquito más felices. Y si somos un poquito más felices en nuestra intimidad, por ahí a lo mejor el mundo va cambiando de a poquito, ¿no? Porque nos vamos me levanto a la mañana y no quiero atropellar a alguien en el auto. Claro, ¿no? Cambiando cosas. La discusión y el bardeo no es lo primero que estás pensando. Pero ¿viste? Es real. Sí, por eso, claro. El trato después con tus semejantes va cambiando cuando estás bien, cuando estás satisfecho, cuando estás contento, cuando vas llevando una vida plena, de la cual la sexualidad forma una parte muy importante, estás como mejor, ¿no? Sí, y una cosa más quería aclarar que está re bueno hablar con otros de sexo, con tus amigos, con quien sea, con gente con la que tengas confianza y empezar a disipar esas dudas, porque estos tabúes se sostienen porque la gente no habla de sexo, entonces fantasea un montón de cosas, sostiene toda esta mitología, pero no habla con el otro, porque si vos hablas con otras personas sobre sexo abiertamente, te vas a dar cuenta de que lo que te pasa es mucho más normal de lo que vos pensás y que lo que sentís es mucho más normal de lo que vos pensás y que eso que te da miedo y que te da vergüenza, al otro le pasa igual que a vos y estás sintiendo lo mismo y cuando juntás un montón de problemas te das cuenta que no tenés un problema realmente, sino que hay otras cosas ahí que se pueden solucionar. Hay que salir de la y de pronto lo hablamos así y es mucho más común. Como naturalizar la conversación sexual con todo el mundo, porque está buenísimo y es re necesario. Bien, entonces estos consejos que tienen que ver con secciones y también con nuestra columna de los días viernes acá, también los podés encontrar ¿a dónde, Romy querida? En Instagram como Secciones Podcast.
Secciones Podcast, en Spotify también, y en YouTube figura como Secciones Podcast. Bueno, ahí pueden buscar, también estos temas están repasados por Romy también, así que bueno, pueden ir a buscar. Estamos llegando a las 80.000 reproducciones. Vamos, 80.000 reproducciones, vamos con toda la Romy, y también bueno, ella durante la semana que va a venir aquí, abre la cajita de preguntas de Instagram, así que también, si tienen alguna duda, pues por supuesto que como es la costumbre de este programa, van a ser tratados con respeto y con confidencialidad absoluta. Total. No tengan temor de hacerles preguntas a Romy, que para eso ha venido a estar aquí en el programa, y para eso también tiene su podcast, para disipar estas dudas y también para una suerte de servicio social, si querés. Así que bueno, no tengan miedo de preguntarle cuando ella pone la cajita en el Instagram ahí, hagan sus consultas, que después viene acá y los tratamos con todísimo respeto, te doy mi palabra de honor. Gracias, Romy, querida. Muchas gracias. Muy buen fin de semana que tengas. Igualmente. Dale, así pasaba nuestra querida Romy de Secciones en estos viernes aquí de cualquiera, y nosotros escuchamos unos temines y seguimos. ¿Qué te parece, Alex? ¿Hacemos esa? Ahí va, suenan de esta manera.